Muy buenas noches, hermanos. Hoy día martes 11 de agosto. Hoy día vamos a ver el capítulo 18 del Evangelio según San Mateo. En sí, el Evangelio de Mateo gira en torno a cinco grandes discursos. Y el que vamos a ver vendría a ser el cuarto discurso. Está especialmente dirigido a los apóstoles. A ver, lo vamos a leer para luego comenzar con la reflexión. Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versos del 1 al 5, verso 10 y versos del 12 al 14. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En cierta ocasión, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo: yo les aseguro a ustedes que si no cambian y no se hacen como los niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así pues, quien se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. Y el que reciba a un niño como este, en mi nombre, me recibe a mí. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, pues yo les digo que sus ángeles en el cielo ven continuamente el rostro de mi Padre, que está en el cielo. ¿Qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se le pierde una, ¿acaso no deja las 99 en los montes y se va a buscar a la que se le perdió? Y si llega a encontrarla, les aseguro que se alegrará más por ella que por las 99 que no se le perdieron. De igual modo, el Padre Celestial no quiere que se pierda ni uno solo de sus pequeños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sí, pues hermanos, hemos leído un evangelio muy bonito que el Padre, el Señor hace esta comparación, ¿no? De hacernos como niños, nos invita a ser como niños. Exactamente no podemos saber en qué momento se dio este discurso, pero sí podemos sacar más detalles si leemos en paralelo el Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versos 33 al 37. Si leemos vamos a Marcos, podemos entender un poquito mejor de qué se trataba, ¿no? El contexto en que Jesús dice este evangelio. ¿Por qué? Porque les leo un poquito el pasaje que dice en Marcos, dice, ¿no? Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa Jesús les preguntó de qué venían discutiendo por el camino. Podemos ver que era una discusión. Ellos se quedaron callados, pues habían discutido entre sí sobre quién era el más importante de todos. Ya también podemos ver que estaban discutiendo acerca de quién quería ser el encargado, algo así, el más importante. Entonces se sentó, llamó a los 12 y les dijo: Jesús llamó a todos y les dice: si alguno quiere ser el primero, que se haga el último y el servidor de todos. Después tomó a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que recibe a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Y el que me recibe, no me recibe a mí, sino al que me ha enviado. Bueno, eso dice en Marcos 9. Entonces, si leemos esto en paralelo, podemos tomar o podemos llegar a una mejor conclusión. Estamos viendo de que se trata de una discusión de los discípulos sobre el puesto que cada uno debía ocupar en el reino que el maestro predicaba y del que ellos iban a ser los dirigentes inmediatos, ¿no? Como los encargados inmediatos. Después de ver este contexto, podemos ver que Jesús manda a hacerse como niños.
quiere que nos hagamos como niños. Y al expresarse así, no piensa básicamente en la inocencia del niño. No lo tomemos por ese lado, no digamos la inocencia del niño, no. Sino más bien se refiere a la humildad del niño. ¿Por qué? Porque el niño no tiene pretensiones. Sabe que es niño y acepta su niñez. También su impotencia frente a la vida. ¿Por qué? Porque sabe que depende de sus padres. Sabe de que tiene una necesidad de tener a los padres para poder subsistir. Vive en la humildad. A eso se refiere cuando el Señor nos invita a ser como niños. Esta humildad no tiene que ver con hacerme menos de los que son, ya que eso no es humildad, sino que se reconoce lo que Él es. Soy un niño, me falta mi padre, dependo de mi padre para que me guíe. Eso es lo que quiere el Señor, por eso es que desea que nos hagamos como niños. Ahora, de esta familia consanguínea, familia humana que estamos hablando, pasemos al ámbito cristiano, a la familia de Jesús o la de Dios. Acá este argumento adquiere muchísima mayor eficacia. ¿Por qué? Nos podríamos hacer la siguiente pregunta. ¿Qué es el hombre ante Dios? Entonces ahí viene, para contestar bien, tenemos que recurrir a la humildad. Esa humildad cristiana que está causada por la alegría de ser hijos de Dios. Entonces, ante la pregunta, ¿qué es el hombre ante Dios? Recurro a esta humildad que me siento hijo de Dios. Me siento como un niño que dependo de mi Padre Dios. Esa humildad del niño. Por eso el Señor quiere que nos pongamos como niños. ¿Por qué? Porque sólo así somos agradables al Señor. El Señor le gusta mucho la humildad, no la soberbia, sino la humildad. Vengan a mí los que están cansados. Sentirse cansado, el Señor nos va a aliviar. Eso quiere el Señor. Porque ya si tú te sientes todopoderoso, ¿ya para qué vas a ir al Señor? ¿Ya te sientes que lo tienes todo? No necesitas. Pero en cambio, si tú te sientes cansado, agobiado, fatigado, recurre al Señor. El Señor, la promesa está hecha. Él te va a aliviar. Entonces podemos ver que esta exigencia del Señor es a la conversión, a volvernos como niños. Ahora se están aplicando a los discípulos de Jesús en el Evangelio, ¿no? Nos dice, vuélvanse como niños. Si estos discípulos a quienes viene ese pedido, esa exigencia, van a ser los futuros dirigentes de la iglesia primitiva, de la comunidad cristiana en ese momento, deben conducirse ante ella con esa humildad del niño. Por dos razones. Por lo que ellos son, un aspecto que ya lo hemos visto, y por lo que son los otros. Los otros son hijos de Dios. Sus ángeles contemplan en el cielo el rostro de mi Padre. Pero la frase no se preocupa en absoluto de los ángeles, ni tiene el menor interés por ellos. Ya sabemos que según el pensamiento o la literatura judía, la función de los ángeles era triple. Tenía que ver en un primer sentido de adoración y alabanza a Dios. Segundo, eran agentes o mensajeros divinos en las cosas humanas. Tercero, eran guardianes de los hombres y de las naciones. Bueno, eso en cuanto a la literatura judía.
Y sí, pues para ver un poquito este tema más amplio acerca de volvernos como niños, me gustaría también tocar este tema del por qué bautizamos a las personas de niñas. Porque nuestros hermanos separados, nuestros hermanos esperados, no lo hacen. Y ellos piensan que una persona debe bautizarse ya de grande. Y quitan esto maravilloso, esto que es necesario a un niño. Entonces me parece muy bueno tocar ese tema. ¿Por qué? Porque muchos católicos no le ponen mucho énfasis a la doctrina. Padecemos de mucha pereza espiritual para leer doctrina católica, para leer la Biblia, para aprender un poco más. Y vienen estas doctrinas falsas engañando a personas, a nuestros hermanos que no conocen, y los sorprenden con estas cosas que solo son mentira, y los sorprenden. Por eso es bueno exponer y hablar de estas cosas, no quedarnos callados, porque nos dice la Biblia, vayamos a Juan 8:32. Entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Me gustaría tocar este tema del bautizo en los niños, ¿no? ¿Por qué? Porque, como les dije, ¿no? Hay que conocer la verdad. Primero, vayamos a que en el Antiguo Testamento no existía el bautismo como tal. ¿Y qué se hacía entonces? Como no había bautismo, se hacía una presentación y la circuncisión. Es por ello que Jesús fue circuncidado al 8º día y fue presentado en el templo a los 40 días. Ahora ya, pasando al Nuevo Testamento, cuando ya llega Cristo, la circuncisión y esta presentación que se hacía del niño fueron resumidos en el bautismo. Pero el hermano separado, el hermano esperado, como no tiene bautismo, ¿qué hace? Tiene que buscar algo que pueda suplantar para que el niño no se quede sin Dios. Porque el pastor no va a dejar bautizar a ese niño. Entonces ese pastor tiene que seguir con el engaño que dice hay que presentar al niño. Para que así estos padres no crean que el niño está sin Dios. Pero ¿qué hace un católico que sí lee Biblia, que sí sabe? Busca la carta de los Gálatas en el capítulo 3, verso 27, donde dice, todos se han revestido de Cristo, pues todos fueron entregados a Cristo por el bautismo. Bien claro dice el porqué del bautismo, por qué debemos bautizar. Nos dice cómo nos entregamos a Cristo, cómo nos presentamos a Cristo y cómo pertenecemos a Cristo. Por el bautismo, ¿qué pasó? Todos se han revestido de Cristo, pues todos fueron entregados a Cristo. Nos dice la palabra todos. Entonces, por el bautismo, ¿qué pasa? Nos revertimos de Cristo, perdón. Por eso es que nosotros, bautizados, y nosotros escogemos bautizar a las personas de niños, cuanto más niños mejor, porque es presentarle a Dios. El Señor dijo, dejad que los niños vengan a mí. Y ahora en nuestro evangelio del día dice, hacerse como niños, nos pide. O sea, el Señor quiere que seamos como niños. No neguemos esa posibilidad a los niños, haciendo caso a personas humanas y no a Dios. ¿Qué pasaba en ese entonces? En el tiempo de Jesús, les imponían las manos y los bendecían, a pesar que ellos eran niños. Estos eran bebés, pero Jesucristo le ponía las manos y los bendecía. Pero también en ese tiempo del Señor, habían personas que no querían que los niños vayan a Él, como ahora los protestantes no quieren que los niños vayan a Jesús. Y para taparlo dicen, voy a llevarlo a presentarlo. Pero veamos qué dice la Biblia. Cómo dice, es que nosotros
nos presentemos a Cristo, porque sí habla de una presentación en el Nuevo Testamento, pero veamos de qué se trata. Sigamos con la carta a los Gálatas, capítulo 3, versos del 27 en adelante. ¿Qué nos dice? Nos dice, y si ustedes son de Cristo, también son descendencia de Abraham y los herederos de la promesa. Entonces somos herederos del Señor, herederos de esa promesa. El bautismo es para ser de Cristo, para ser herederos del Dios. Pero muchos no son herederos de Dios. ¿Por qué? Porque un pastor, una persona mortal, no quiso que Dios los bautizara. Y si vamos a la doctrina, la comparación de las doctrinas, la doctrina protestante dice que el bautismo tiene solo una finalidad. Es únicamente para el perdón de los pecados. Para la doctrina católica, el bautismo sí es para el perdón de los pecados, pero no es únicamente para eso. Tiene más finalidades. También es para ser heredero, hijo de Dios, para pertenecer a Jesucristo. Entonces un niño no tiene pecado. Claro, un niño no tiene pecado. Entonces, si el niño no tiene pecado, ¿para qué lo bautizas? No lo bautizo pues para ese fin del pecado. A ese niño que no tiene pecado, lo bautizo por los otros fines, para que sea heredero, hijo de Dios, para que pertenezca a Jesucristo. Por eso bautizo a un niño, porque quiero que sea heredero de la promesa, ya que el bautismo tiene varios fines, ya que la Biblia no dice en ninguna parte que el bautismo tiene un solo fin, que es el perdón de los pecados. Ahora veamos que aunque un niño no tenga pecado, igual hay que bautizarlo. Vayamos a Hechos, capítulo 2, verso 38 en adelante. Pedro les contestó, arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús el Mesías, para que sus pecados sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Miren, miren qué nos dice. Arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar. Cada uno de ustedes, no dice solo los mayores, cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús, el Mesías, para que sus pecados sean perdonados. Entonces, dice solo los mayores, los niños no, dice que cada uno de ustedes se bautice para que sus pecados sean perdonados. Porque el don de Dios es para ustedes y para sus hijos, nos dice en el verso 39. Porque el don de Dios es para ustedes y para sus hijos, y también para todos aquellos a los que el Señor nuestro Dios quiere llamar, aun cuando se hayan alejado. Entonces nos está hablando que el bautismo es para todos, para que se perdonen los pecados de todos, ustedes y para sus hijos. Los que acogieron la palabra aquel día se bautizaron y aquel día se unieron unas 3,000 personas. ¿Verdad? ¿Verdad que no dice solo es para cuando sean grandes? Podemos ver en Juan, decía que Jesús nos bautizará con el Espíritu Santo. Yo los he bautizado con agua, decía Juan, pero Él los bautizará en el Espíritu Santo. Y esa es la promesa. Y debemos bautizar a toda la familia. Podemos ir a Hechos, capítulo 16, verso 25 en adelante. Cuando habían apresado a Pablo y Silas, el carcelero que los cuidaba, en un momento dado hubo un temblor y se abrió todas estas rejas y el carcelero pensó que todos se habían escapado y él quería matarse. Y cuando se iba a matar con una puñalada, Pablo le dice, no te hagas daño que estamos aquí, no nos hemos escapado. El hombre pidió una luz, entró de un salto y después de encerrar a los demás presos se arrojó a los pies de Pablo y Silas. Se arrodilló ante ellos. Pablo y Silas le dijeron, tranquilo,
Ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia, no vas a morir. Así que le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. Él sin más demora les lavó las heridas y se bautizó con toda su familia. Miren este carcelero, pensó que todos se habían escapado, todos los presos. Y a él pensó que lo iban a matar, entonces él quiso matarse. Pablo le dice, tranquilo, no nos hemos ido, estamos acá. Y los sacó fuera y les preguntó, señores, ¿qué debo hacer para salvarme? Les pregunta de miedo, ¿no? Ellos le responden, ten fe en el Señor Jesús y te vas a salvar tú y toda tu familia. Así que comenzaron a anunciarle la palabra del Señor a él y a todas las personas que habían en su casa, de este carcelero. Y él, sin más demora, les lavó las heridas y se bautizó, dice la palabra, con toda su familia. Si dicen toda su familia, son todos. Niños, grandes, pequeños, adultos, ancianos, toda la familia se bautizó. No hacen ningún tipo de exclusión a que solo los mayores y los niños no. Y lo mismo pasó podemos ver en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, verso 1. Nos dice, les recordaré, hermanos, lo que ocurrió a nuestros antepasados. Todos estuvieron bajo la nube y todos atravesaron el mar. Se refiere cuando huyeron de Egipto por el mar. Todos recibieron ese bautismo de la nube y del mar para que así fueran pueblo de Moisés. Entonces, para ser pueblo, ¿qué hicieron? Todos recibieron ese bautismo, todos. Nos dice que todos es todos, pues, no son unos cuantos. No dice solo los mayores, no, todos. Y ahora cuando Jesucristo manda a bautizar, Él mismo manda a bautizar ya a Jesucristo, en Mateo 28, verso 19, dice, vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor está diciendo que todas las naciones se hagan sus discípulos sin distinción. No dice menos los niños. Menciona a todos. ¿Qué nos dice San Marcos, capítulo 16, verso 15 en adelante? Y les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. El que crea y se bautice, se salvará. El que se niegue a creer, se condenará. Para terminar este tema del bautismo, quiero tocar esta partecita de San Marcos. El Señor manda, ¿no?, por todo el mundo ir y llevar la buena nueva. El que crea y se bautice, se salvará. El que se niegue a creer, se condenará. Sí, pues hermano, si tú estás viendo acá la realidad en la Biblia, ¿qué te dice la Biblia? ¿Qué te dice la palabra de Dios? Tú no escoges hacer caso a la palabra de Dios, escoges hacer caso a un pastor, a un mortal que te está metiendo ideas, pero tú sabes que en el fondo la realidad, la verdad está en lo que tú estás viendo en la Biblia y te resistes a creer. Mira qué está pasando. El que crea y se bautice se salvará, mas que el que no crea y se niegue a creer se condenará. ¿Quieres llegar a eso, hermano? No te resistas. Reconoce la verdad y la verdad te hará libre, dice la palabra. Por eso, si te resistes a creer, te puedes condenar. Bueno, hermano, también vemos que hoy día el Evangelio nos habla acerca de la oveja perdida, de que cuando se pierde una oveja, el pastor guarda a las demás y se va en busca de ella, y cuando la encuentra se alegra mucho, más que por las ovejas que tenía. ¿Por qué? Porque la oveja volvió. Eso es el Señor. Cuando uno de nosotros se aleja por
cualquier motivo, el Señor va a ir en nuestra búsqueda, está en nuestra búsqueda. Es solamente nosotros dejarnos atrapar por Él, dejarnos que nos lleve con Él. Nosotros a veces decimos, ¿dónde está Dios? No lo veo, no lo siento. Está allí. Solamente tú tienes que dejarte llevar, dejar creer que Él está allí. Esto es fe, hermanos. El Señor va a actuar. Solo déjalo actuar. Nadie te ama como Él. Mira la cruz. Fue por amor. Fue porque te ama. Tú eres lo mejor que puede existir en este mundo gris. Eso te dice el Señor. Y todos en algún momento somos la oveja perdida. El Señor quiere llevarnos con Él y quiere hacer fiesta. Porque cuando se perdió el hijo pródigo, regresa. Y el padre que hace fiesta adentro. Porque su hijo que estaba muerto ha regresado a la vida. Eso es. Hay que darnos cuenta de eso. De que esta oveja perdida no es necesariamente los que están en lo peor, no. Somos todos los que nos alejamos del Señor, del camino del Señor, de la iglesia del Señor, es más. Sí. Porque el Señor es el buen pastor. Y las ovejas, ¿quiénes somos? Nosotros. Ahora el Señor también dijo, el que se meta con las ovejas, el buen pastor va a salir con todo a defenderla. Porque el buen pastor da la vida por las ovejas. Él está dispuesto a dar la vida por las ovejas. Pero también cabe recordar que el Señor dijo, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Y esos lobos están al acecho, nos quieren comer. Pero hay que tener la seguridad que Jesús es nuestro pastor y si estamos con Él, estos lobos jamás podrán vencernos porque Él está dispuesto a dar la vida. En el mundo en que vivimos vamos a encontrar variedad de lobos, pero no hay que temer porque Él es el buen pastor. Y no importa qué cantidad de lobos hayan, mientras estemos con este pastor, no nos pasará nada. Veamos qué hacer en este caminar y ante estos lobos. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué nos dice la palabra de hacer? Ya sabemos que el buen pastor da la vida por las ovejas. Ya sabemos quiénes son las ovejas. Nosotros. Pero ¿quiénes son los lobos? Seguramente ya tenemos algunas pistas, alguna idea de quién puede ser el lobo. Pero vayamos a la Biblia para tener una mejor definición de quién es el lobo, quiénes son esos lobos y para saber cómo actuar. Veamos cómo llama la Biblia al rebaño. Vamos a ver quiénes son los lobos y por qué les llaman lobos. Y cómo esos lobos van a destruir o quieren destruir estas ovejas. Porque si no lo sabemos, si no lo aprendemos, esos lobos pueden venir y nos pueden destruir y pueden destruir a las ovejas. Vayamos a Hechos capítulo 20, verso 28, que nos dice, cuiden de sí mismos y de todo el rebaño en el que el Espíritu Santo les ha puesto como obispos. Pastorean la iglesia del Señor que Él adquirió con su propia sangre. Miren, acá esta parte, cuiden de sí mismos. Nos dice que tengamos cuidado. Hay que tener cuidado. Cuiden de sí mismos y de todo el rebaño. De todo el rebaño. ¿Quién viene a ser el rebaño entonces? Cuiden de sí mismos y de todo el rebaño. El rebaño es la iglesia del Señor. Solo una, dice todo el rebaño. No dice hay varios rebaños. Todo el rebaño que vendría a ser la iglesia. ¿Por qué? Pues dice, pastoreen la iglesia del Señor, también dice, que Él adquirió con su propia sangre. Dice, pastoreen la iglesia del Señor. Entonces, ¿quién es la iglesia del Señor? Es el rebaño, solo una. Pastoreen la iglesia, dice, no dice las iglesias, pastoreen la iglesia del Señor. El rebaño de Jesucristo, entonces,
vendría a ser la iglesia. Pero no es la iglesia pues de cualquier pastor, no es la iglesia de los adventistas, de nuestros hermanos de José Smith, de Elena White. No es esa iglesia, no es de cualquier hombre, no es una iglesia fundada por un hombre, es la iglesia de Jesucristo, la que él fundó, porque dice que él adquirió con su propia sangre. Ya que ahora en lo que estamos viviendo, en lo que estamos viendo, vamos a encontrar muchas supuestas iglesias. Pero yo no quiero estar en ninguna de ellas. Yo deseo estar en la iglesia de Dios. Porque ese es el rebaño de Jesucristo. Y ese rebaño, Él la cuida. Hasta está dispuesto a dar la vida por ese rebaño. La iglesia Él adquirió con su propia sangre, nos dice el pasaje. Yo soy el buen pastor y el buen pastor da la vida por las ovejas. Entonces la iglesia viene a ser el rebaño de Cristo y Él dio la vida por la iglesia, por el rebaño. Y el rebaño lo adquiere con su propia sangre. Entonces Jesucristo ama a ese rebaño que se llama iglesia. ¿Sí o no? Claro que sí. ¿Y cómo construyó este rebaño? Con su propia sangre. Si seguimos leyendo Hechos, es el capítulo 20, verso 28 en adelante, como les dije, vamos al 29, nos dice: sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos voraces. Sé que después de mi partida se van a introducir entre ustedes lobos voraces, que no perdonarán al rebaño, no van a tener compasión del rebaño. De entre ustedes mismos surgirán hombres que enseñarán doctrinas falsas e intentarán arrastrar, dispersar a los discípulos tras sí. Miren, sé que después de mi partida, dice el Señor, se introducirán entre ustedes lobos voraces que no perdonarán al rebaño. Saldrán de entre ustedes mismos. Serán hombres que enseñarán doctrinas falsas e intentarán dispersar, arrastrar a los discípulos tras sí, al rebaño. Y ya los estamos encontrando. Hasta acá podemos ver, ¿qué podemos ver de lo aprendido hasta acá? Que Jesucristo tiene un rebaño y ese rebaño se llama la iglesia. Pero Él está seguro que después de su partida se van a introducir entre ustedes lobos voraces, lobos crueles. Veamos quiénes son. Nos dice que no perdonarán al rebaño y también que dentro de ustedes mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas. O sea, esos lobos son hombres. ¿Y de dónde saldrán? De nosotros mismos. ¿Y qué dirán? ¿Qué hablarán? Cosas perversas. ¿O es que acaso no han escuchado predicar a nuestros hermanos separados? ¿Qué dicen en sus prédicas? No dicen: yo antes era católico, era así, tal por cual. Al decir antes yo era católico, quiere decir que Él salió de nosotros. Porque dice antes era esto, entonces quiere decir que antes ha salido de nosotros. Hay que recordar que los católicos no salimos de ellos, no salimos de los protestantes, sino que los protestantes salen de nosotros. Ellos salieron de entre nosotros, hombres que hablarán cosas perversas. Entonces los lobos, ¿quiénes son? Son hombres que vienen enseñando cosas perversas para dispersar, para arrastrar al rebaño. Es por eso que cada secta enseña distinto, porque el objetivo es dispersar al rebaño. Unos por acá y otros por allá que se vayan. En cuántas sectas estén, pues se van abriendo cada día miles. Por un lado está el buen pastor, que es Cristo, y podemos ver que por otro lado está el lobo feroz, que es el diablo, que quiere matar. ¿Qué más quiere? Dispersar. ¿Qué más quiere? Arrastrar a las ovejas, dividir a las ovejas. ¿Pero qué hace Cristo? Pero Cristo tiene que irse, nos dice la palabra. Y si Cristo se va, ¿quién va a cuidar de las ovejas? Porque por un lado hemos visto que está Cristo, sí, que es el buen pastor, sí. Pero por otro lado está el lobo feroz, que es el diablo, que quiere destruir y dividir a las ovejas, dispersarlas, arrastrarlas. Pero sabemos
que el diablo manda hombres que salen de nosotros mismos y enseñan doctrinas falsas, también lo sabemos. ¿Y qué hacemos si Cristo es el buen pastor y Él ya se fue? ¿Entonces las ovejas se quedaron solas? ¿Usted piensa que Cristo al irse ha dejado a las ovejas solas? No. Hasta acá hemos hablado de Juan capítulo 10, ¿no? Cuando Cristo anuncia que se va a ir. Pero si vamos a Juan capítulo 21, verso 15 en adelante, podemos ver que Cristo ya se fue, pero no nos dejó solos. Él dio ya la vida por las ovejas, porque Él prometió dar la vida por las ovejas. Él ya dio la vida por las ovejas en Juan 21, verso 15 en adelante. Él se fue, pero veamos a quién deja como encargado, porque no quiso dejar a su rebaño solo. Y veamos quién es el encargado que dejó el maestro. ¿Qué nos dice? La palabra nos dice, después de haber comido, dice Jesús a Simón Pedro, estaban todos los 12 apóstoles allí, y Jesús le dice a Pedro, no le dijo, no le dijo a Santiago, no le dijo a Juan, le dijo a Pedro. ¿Qué le dijo? Simón, ¿me amas más que estos? Podemos ver la preferencia de Jesús por Pedro. Estaban los 12, pero no le preguntó a ningún otro, le preguntó a Pedro, Simón, ¿me amas más que a estos? Podemos ver ya esta preferencia del Señor por Pedro. Y Pedro ni siquiera se imagina por qué le está preguntando. Pero le dice, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y Jesús, ¿qué le dice? Apacienta mis corderos. Ahí ya estás viendo a quién le está dejando el rebaño. El Señor les dice, apacienta mis corderos. Ah, yo soy el buen pastor. Tengo un rebaño, tengo unas ovejas, doy la vida por mis ovejas. Pero voy a dejar a uno que se encargue de mis ovejas. Eso dice el Señor. ¿Y a quién se le está dejando? Estamos leyendo. Pedro, ¿me amas más que a estos? Simón, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Al Señor se le ocurrió eso, que alguien se encargue de ellas, y pensó en Pedro, que nosotros, que usted y yo llamamos Papa. Pensó en él y le dijo, pues ahí te encargo mis ovejas. Mis quiere decir de él, su rebaño de él, las de él. Yo soy el buen pastor, doy la vida por mis ovejas. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Que las ovejas de Cristo las va a apacentar Pedro. Que en otras palabras dice, Pedro, tú eres el encargado de mis ovejas, de mi iglesia. Recordemos que dijo también que habían otras ovejas que no eran de este rebaño. También mencionó eso. Que había otro grupo de ovejas que no eran de este rebaño, que no eran del rebaño de él. Que hay otras ovejas que apacientan los protestantes. Los pastores protestantes las apacientan. Pero no Pedro. Las de él, las del Señor, las apacienta Pedro. A él se la dejó encargado, yo lo dejo encargado. ¿Y para qué? ¿Para qué se la deja encargado a Pedro? ¿Por qué? Porque podemos ver que 3 veces se lo repite. No le dijo ni una vez, no le preguntó ni una, ni dos, sino 3. ¿Y por qué 3 veces? Porque el Señor quería que sí o sí Él se encargara de su rebaño. Volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Le dice él, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, apacienta mis ovejas. Por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro. Él no entendía nada. ¿Por qué le preguntase por tercera vez que me quieres? Le dice, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Y podemos ver que se lo dice 3 veces para que se dé cuenta sí o sí todos y él que Pedro era el encargado de los corderos del rebaño. Y para decirle acepta sí o sí.
ya que Jesús se va y luego cada uno podía querer ser el pastor, ¿no? Si no decía esto de tal manera, con tal energía, 3 veces, de repente el Señor se va y cada uno iba a querer tomar ese lugar. Por eso le dice 3 veces. Y así pues, al decirlo 3 veces, está nombrando, ¿no? ¿Quién se va a encargar del rebaño de la iglesia? Así como Cristo nombró que Él es el buen pastor, Él es el buen pastor, sí, pero nombró a Pedro como encargado del rebaño cuando ya no iba a estar. Pero así como pasa por este lado todo esto, en el otro lado el diablo es el lobo. Pero el diablo también tiene que dejar su encargado para que disperse a las ovejas. ¿Quiénes eran esos? Eran hombres que salieron ¿de dónde? De nosotros, de los nuestros, y que comenzaron a enseñar doctrinas falsas. Ya estamos viendo entonces que Cristo tiene una iglesia y no quiere que su iglesia ande sola, sin pastor. Recordemos Marcos capítulo 6, verso 34, que nos dice que Jesucristo sufre cuando ve al pueblo sin pastor. Él no quiere que su rebaño ande sin pastor, por eso dejó a Pedro. ¿Qué nos dice el texto bíblico? Y al desembarcar vio mucha gente y sintió compasión de ellos, pues estaban como ovejas que no tenían pastor. El Señor siente compasión. ¿Por qué? Porque andaban como ovejas sin pastor, y es por ello que funda la iglesia. Entonces, el querer de Dios es que su pueblo no se quede sin pastor, sin un hombre que los guíe, porque si pasa eso estarían como ovejas sin pastor. En las Sagradas Escrituras vemos el querer de Dios, el deseo de Dios, el anhelo de Dios. ¿Y cuál es el enemigo de Dios? ¿Quién es el enemigo de Dios? El diablo, el lobo. El diablo, el lobo, ¿quiere que las ovejas tengan pastor? No. ¿Por qué? Porque el pastor le estorba al diablo. Entonces por eso encontramos en las sectas que todos están en contra del Papa, en contra del pastor que dejó el Señor. Y dicen, es que Cristo no quiere ningún pastor, Cristo quiere que todos seamos iguales. Bajo ese sustento, ellos agarran y engañan a la gente, diciéndole, no, Cristo no desea que haya un pastor porque Cristo quiere que todos seamos iguales. Mentira. ¿Y por qué luego ellos entonces se nombran pastores? Todo es una mentira ahí, sino que agarran a la gente porque no se enseña doctrina. Si enseñásemos doctrina no pasarían esas cosas. Los protestantes no quieren que haya un pastor, pero Dios sí quiere. Jesús sintió compasión del pueblo porque andaba como oveja sin pastor. ¿Y por qué sintió? Por 2 cosas. Porque quería que alguien alimente a esas ovejas y las cuide. El querer del diablo es todo lo contrario. Imagínense si quitamos al pastor. El banquete de los lobos va a ser más grande. Pero también podemos ver que un católico que tenga un amor por el Papa, que ame a los sacerdotes, a los obispos, a los representantes de la iglesia, que sienta amor por ellos y respeto, esa persona nunca se va a dejar engañar. Pero cuando un católico comienza a tambalear, cuando empieza a hablar mal del Papa, de los curas, de nuestros representantes, esa persona ya se está contaminando, porque ya el lobo comenzó a dispersarla, a arrastrarla, y entonces se está dando el deseo del lobo, del demonio, que hiere al pastor para que las ovejas se dispersen. Y así acabando o dañando al pastor, el diablo se hace más poderoso. Por eso no caigamos en eso.
Valoremos a nuestro pastor, a nuestro encargado por el Señor. Ahora, que el Señor les da 2 misiones o 2 cosas le pide al encargado, a Pedro. Le dice, ¿cuáles son estas cosas? Le dice primero, Pedro, ¿me amas? ¿Y qué le dice? Apacienta mis corderos. Segundo, Pedro, ¿me amas? Cuida mis ovejas. Entonces el pedido que es apacentar mis corderos, apacienta mi rebaño. ¿Y qué es apacentar? Alimentar. Después le dice, cuida mis ovejas, cuidar a las ovejas del lobo. Entonces hay 2 tareas, alimentar y cuidar. Si Pedro es el pastor de la iglesia, el papa, los obispos, también son los pastores de la iglesia. Los sacerdotes tienen que alimentar al pueblo. ¿Y cómo lo alimentan al pueblo? Celebrando la misa, lo que todos sabemos, dando homilías, los sacramentos. Allí están alimentando al pueblo. Pero viene el segundo pedido, cuidar a las ovejas, que es lo que de repente está faltando en la Iglesia Católica. Sí, podemos escuchar muchas homilías, podemos ver que alimentan a las ovejas, ¿no? Buenas homilías, bonito, pero cumplen lo segundo, de cuidar a las ovejas. Falta un poquito de ese lado. ¿Por qué? Porque se nos están yendo muchos hermanos, porque no la estamos cuidando. No estamos dedicando, metiendo fuerza a cuidar a las ovejas de los lobos. Entonces, estos están bien alimentados por la palabra, están bien gorditos, bien alimentados, pero viene este lobo y se los lleva. Si nosotros alimentamos nada más y no cuidamos diciéndole estas cosas, enseñando estas cosas que estamos tocando, que de repente ahorita el Evangelio, la reflexión del Evangelio pudo haber sido más corta, pero de repente ahorita yo lo estoy alargando. ¿Por qué? Porque quiero cuidar a las ovejas. Eso es mi deseo. Mi deseo es que aprendamos más doctrina, y cuanto más doctrina aprendamos, nos estamos cuidando y cuidando al resto del rebaño. No solo alimentando, porque el Señor pidió 2 cosas, alimentar y cuidar. Esas 2 tareas, 2 misiones dejó el Señor, cuidar y alimentar de los lobos que vienen a destruir. Entonces, haciendo un breve, pequeño resumen, que nos dice el Señor en Juan capítulo 10, verso 11 en adelante, nos dice, yo soy el buen pastor que da la vida por las ovejas. ¿Quiénes son las ovejas? El rebaño, que es la iglesia. Cristo es el buen pastor que dejó a Pedro encargado del rebaño. Pero si vamos al verso 12, nos dice, pero el asalariado que no es pastor, a quien no pertenecen las ovejas, ve venir al lobo y abandona las ovejas y huye. Poco fuerte. Dice, el asalariado que no es pastor, a quien no pertenecen las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Este viene a ser el como que representante en las sectas. ¿Por qué? Porque ellos dicen que no es un asalariado, que él es dueño de las ovejas y las cuida, pero que hay un enemigo que quiere comer a las ovejas. Eso dicen allí. Y quieren dispersarlas. Pero ¿qué pasa? Le está generando confusión a nuestros hermanos protestantes que acuden ahí ante este engaño, pero solo están confundidos. ¿No? ¿Por qué? Porque solo le generan confusión. Y a este asalariado, a esta persona asalariada que les enseña doctrinas falsas, no le importa nada las ovejas. No le está importando las ovejas. Pero eso también nos puede caer a nosotros como católicos, que nos importen las ovejas. Tenemos que preocuparnos por las ovejas y cumplir con lo que Cristo pidió, estas 2 cosas, cuidar y alimentar a las ovejas, defenderlas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, dice el Señor, y las mías me conocen a mí. Conozco mis, o sea, son del Señor, dice mis, son del Señor, sus ovejas, su rebaño.
Entonces aquí está la tarea. El cristiano debe conocer a Cristo. El Señor dice eso. Yo conozco mis ovejas y las mías me conocen a mí. El Señor dice que sus ovejas lo conocen a Él. Entonces un cristiano debe conocer a Cristo. Recuerden lo que dice San Juan capítulo 14, verso 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Tenemos que conocer a Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Y cómo es conocer a Cristo? A través de su palabra. Mis ovejas me conocen. ¿Qué decía San Jerónimo? Decía, desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. Las ovejas me conocen como me conoce el Padre y doy mi vida por las ovejas. Vuelve a decir que las ovejas son importantes para Él y dar la vida por sus ovejas. Pero también dice que hay otras ovejas, los hermanos separados. En Juan 10, verso 16 dice, también tengo otras ovejas. ¿Quiénes son? Nuestros hermanos separados. Son ovejas de Cristo, sí, pero de otro rebaño. Sabemos que también son ovejas de Cristo, pero no son de este rebaño. Ahora veamos qué tenemos que hacer con ellos. ¿Qué nos pide el Señor hacer con ellos? ¿Dejarlas solas? ¿Irnos con ellos? ¿Que no nos importe? Que sigan ahí, total, es su problema decir eso. A ver, veamos qué nos pide el Señor. Nos dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, de este rebaño. Pero nos dice, también a esas las tengo que conducir y escucharán mi voz. Y así habrá un solo rebaño y habrá una sola iglesia. Habrá un solo rebaño y un solo pastor. Entonces, para acabar ya la reflexión que se ha hecho un poco larga, entonces Jesucristo, ¿qué nos dice? Jesucristo nos dice que Él deja una iglesia, un rebaño que está a cargo Pedro, pero hay otras que están separadas, no están guiadas por Pedro, ¿no? Que están fuera del redil, pero nos dice hay que traerlas, no hay que dejarlas ahí. Nos dice que los católicos tienen que ir a las sectas, no dice que tenemos que irnos a las sectas, no. Nos dice que hay que a esas personas ubicar y enseñarles la verdad. Hay que buscar esas ovejas para que haya un solo rebaño y un solo pastor, y ese rebaño se llama la iglesia, la única iglesia. Pero ¿qué está pasando? ¿Por qué los católicos estamos dormidos? ¿Por qué los católicos no le predicamos a los hermanos separados o esperados? No estamos cumpliendo la misión que Cristo nos encomendó. Hay que traer a esas ovejas que están descarriadas para que haya un solo pastor, un solo rebaño, una sola iglesia. Cristo quiere la unidad. El diablo quiere lo contrario. El diablo quiere que haya muchas, porque si hay muchas iglesias hay más confusión. Entonces eso es lo que quiere el demonio. Cuando Jesús dejó un solo rebaño, un solo pastor, es para que nosotros estemos en la verdad, en la única iglesia que nos puede llevar a la salvación. Y Cristo la ama y lo dice en su palabra. Y eso no lo quieren los protestantes. Por eso, hermanos, si bien es cierto esta reflexión se ha hecho larga, teníamos que comenzar con lo que la oveja se pierde, ¿no? Y el buen pastor se alegra. Y sí, pues, se están perdiendo las ovejas, se están yendo del rebaño. Pero nosotros como Cristo que busca esa oveja, deja todo por buscar a esa oveja, vamos a buscar a nuestros hermanos que se están yendo del único rebaño que es la Iglesia Católica para hacerlos regresar. Bueno, hermano, ojalá te haya podido servir esta reflexión y seguir pues en este caminar y aprender un poco de doctrina, darle mayor interés. Que así sea. Bendiciones, que así sea. Amén.